Bueno, continuamos con la transmisión en vivo. Teníamos al licenciado Federico Ariza conversando con nosotros acerca de psicología deportiva. Justo se cortó. Ahí estamos empezando a transmitir nuevamente. Son avatares de la tecnología. Así que bueno, Federico ya se está conectando y ahí tenemos la solicitud para transmitir. Bueno, ahí está ingresando al chat Federico Ariza para poder conversar acerca de psicología deportiva y cuarentena. A Fede, ver, ahora ahí. bienvenido. Ahora sí, ¿se te había cortado internet? No sé ni idea qué habrá pasado, pero Bueno, perdimos contacto. bueno, perfecto. Fede, estábamos conversando, la pregunta que yo te había hecho era, ¿cómo vive un deportista la cuarentena, si bien es un sujeto común y de a pie, como decías vos, que nos puedas contar particularidades de cómo lo están viviendo los deportistas? Ujú. Bueno, yo te estaba diciendo justamente que habría que diferenciar, por así decir, lo que es un deportista amateur de un deportista de elite, digamos. Para el deportista, haciendo esta salvedad, hay Ajá. caso por caso y cada persona vivencia las cosas de un modo distinto, ¿no? Ujú. Pero en líneas generales, para el deportista amateur, es decir, cualquier persona acostumbrada a ir a jugar al fútbol un fin de semana o salir a correr por la costanera de acá de Paraná o cualquier otro lugar, si bien esa actividad deportiva se ve limitada y cortando también la cuestión de los vínculos sociales, la actividad al aire libre y demás, las personas pueden seguir con su rutina diaria, cotidiana, por así decir, Ujú. ocupando su cabeza y su energía en las cosas que hace todos los días. Para el deportista de elite o ultra profesionalizado, digamos, el deporte pasa a ser su vida, su trabajo, su rutina, prácticamente todo, digamos. Por lo general, los deportistas de elite tienen como bastante organizado y sistematizado sus días, horarios de levantarse, horarios de almorzar o de comer, dormir la siesta, ir a entrenar. Entonces eso sí los termina descolocando muchísimo más, con toda la cuestión que implica también, hablando de deportes grupales, el tema de todo el ritual que implica prepararse para ir a entrenar, verse con sus compañeros, eh, hablar de cosas que otra persona tal vez lo puede hacer en su trabajo normalmente. Hablando de normalmente, me quedé con una frase, no sé si es propia del colega que hablaba ayer o no, eh, que hablaba de la nueva realidad, la nueva Ajá. normalidad. La nueva normalidad, Eh, sí. ajá. Y bueno, también todas estas cosas van a ser seguramente puestas en práctica o visualizadas dentro de un tiempo cuando eh, se pueda volver a aquello que llamábamos normalidad, pero hasta donde se sabe con muchísimas modificaciones. Totalmente, totalmente. Con esto que vos traes sobre un poco sobre la nueva normalidad, te quería preguntar qué está pasando hoy con la virtualidad y el deporte. ¿Vos estás viendo en tu Ujú. experiencia que hay ahora una unión más estrecha? ¿Se ha suspendido la cuestión? ¿Cómo se está moviendo un poco el deporte hoy con la virtualidad? Ajá. Y mira, yo creo que en ese caso el deporte no es una excepción a lo que está ocurriendo Ujú. actualmente, digamos. Eh, para algunos está bueno esto de la exacerbación de lo virtual o toda esta explosión que está habiendo con respecto a las redes sociales, las videollamadas y demás. Eh, y se está recurriendo mucho a eso. Qué sé yo, hay clubes acá en Paraná, grupos de canotaje que están haciendo rutinas de entrenamiento a través de grupos de WhatsApp, o también ahora está muy en boga la aplicación esta que se llama Zoom, que Ujú. sirve para sumar a muchas personas a una videoconferencia. Eh, el Club Talleres, por ejemplo, de acá de Paraná, de básquet,
está recurriendo a muchas videoconferencias, sobre todo para las categorías más chicas, Ajá. para mantenerlos entretenidos, motivados y contenidos a los jugadores de básquet de las divisiones inferiores. Ujú. Así que sí, se pasan rutinas de entrenamiento. Seguramente no es lo mismo. Hay muchos deportistas que están empezando a sentir esa necesidad de volver a la rutina habitual del entrenamiento en el club o en el gimnasio, que seguramente y de a poco hay muchas, eh, muchas actividades, muchos deportes que de a poquito van soltándose. El otro día, por ejemplo, eh, con esto de volver a la normalidad, si se quiere, o a la antigua normalidad, Ujú. en Nicaragua se hizo una velada de box que fue bastante controversial porque fue abierta al público Ajá. con boxeadores en vivo, digamos. Ese país tiene solamente 12 casos de coronavirus, al menos eh, detectados. Entonces el presidente de la nación autorizó esa velada de box para... Algunos lo toman como una especie de, de mojada de oreja al sistema, Ajá. diciendo, entendiendo que lo de la pandemia no es tal como se lo manifiesta en la mayoría de los medios. Fede, quería preguntarte qué reflexión, si has podido pensar alguna reflexión o alguna idea, un pensamiento acerca de lo que es la violencia en el deporte, porque en lo que es el último tiempo ha habido muchas noticias en relación a lo que es rugby, barra bravas, se está viendo como una cierta exacerbación de esto. ¿Esto siempre estuvo? ¿Está hoy más presente? ¿Qué componentes tiene hoy? ¿Por qué está pasando esto de la violencia en el deporte de manera tan frecuente al menos? Ujú. Y la violencia en el deporte, bueno, siempre ha existido y sobre todo desde que aparecen algunos factores económicos en juego y demás. Eh, También muchas veces es como la forma, si se quiere, legal de poder tener algunas expresiones de violencia sin ser sancionados tan duramente. Ajá. Suele suceder que en muchos deportes grupales, dentro del campo de juego, se dirimen algunas cuestiones personales entre algunos protagonistas que terminan pegándose patadas y demás. Ujú. También está la parte de la violencia que se vive en las tribunas y también hay que ser honestos y que no se da en todos los deportes, digamos, principalmente se da en el fútbol. Bien, vos sabés Eh, que a ese foco quería orientarlo un poco ahí, porque por lo menos a mí me ha llamado mucho la atención una cuestión, que es la siguiente. Es muy difícil o es menos frecuente escuchar o ver alguna noticia en la cual un jugador de fútbol es encontrado Ujú, teniendo un acto de violencia, pero sí ujú, ocurre en lo que es el rugby, ¿sí? Que son los ujú, mismos rugby los que ejercen la violencia. Sin embargo, tenemos la contrapartida de la hinchada o los espectadores, que es muy raro encontrar que haya alguna pelea de, vamos a ponerle, barra bravas en el rugby, pero sí los ujú, hay en lo que es el fútbol. ¿Qué podés ver ujú. vos ahí? ¿Qué es lo que podés aportar para poder pensar esto? Y mira, el tema del rugby es un fenómeno raro, digamos, porque el rugby en sus bases, digamos, intenta transmitir otros valores, digamos. Ujú, Eh, Tal vez el exceso este de fomentar tanto el espíritu de grupo y demás hace ujú, que eso, al encontrarse con grupos diferentes a las características de los grupos que se han conformado, entren en esas rivalidades imaginarias, digamos, que desembocan muchas veces en actos violentos. mm, Te digo que por ahí está estigmatizado el rugby como el único grupo de deportistas que expresan su violencia,
Pero he tenido casos, digamos, de deportistas de otros deportes, adolescentes sobre todo, o más jóvenes, como el básquet, el fútbol, que suelen pelearse con grupos de otros clubes y demás. Ujú. Así que bueno, lamentablemente el rugby, no sé cuáles son los motivos por los que eh, suelen salir más en los medios y hacerse más hincapié sobre los rugbyers, pero suele darse también en otros ámbitos deportivos. Bueno, me parece que una cuestión importante para pensar es el representante de la violencia en donde se hace carne, ¿no? Porque en ambos deportes hay una diferencia. La violencia en uno se ve en el jugador y en otro se Ujú, ve en quien expecta, ¿no? En quien ujú, está expectante de esto. Entonces me parece como una ujú. línea interesante como para poder pensarlo. Emanuel Pérez Colman pregunta, ¿qué se puede usar para aprender mejor una técnica? ¿Qué podrías vos aconsejar a algún deportista desde tu rol como Ujú. psicólogo para aprender mejor una técnica? Y mira, para eso hay distintas formas. Ujú, Eh, hay distintos ejercicios que tienen que ver con la concentración o la focalización, ujú, ejercicios vinculados a la eh, relajación. ujú, Hay aplicaciones que en los teléfonos celulares que sirven para el entrenamiento de algunas funciones mentales, que también están buenas para ir agilizando eh, las neuronas, hablando mal y pronto. ujú. Eh, y después, bueno, obviamente, siempre un factor fundamental tiene que ver con las ganas y la motivación que cada deportista tenga para encarar la actividad que desempeña. Y no olvidar una cuestión fundamental que tiene que ver con el deseo, digamos, el deseo de Mm. cada persona que está puesto en esa actividad que desempeña. Es interesante esto que decís del deseo porque tiene que ver con algo que te iba a preguntar. ¿Puede Ujú. un sujeto hacer síntoma en el deporte? ¿Puede pasar eso, A ver. estar haciendo síntoma en el deporte? Por ejemplo, estar en un momento de Ah, la vida en el que erro todos los goles. ¿Eso puede tener ajá. alguna vinculación con el inconsciente o no hay nada que ver ahí? Sí, mira, justamente la otra vez leía un caso obviamente por cuestiones profesionales no decían quién era el futbolista, Ujú, pero el psicólogo que lo atendía contaba que ese futbolista estaba viviendo justamente una situación personal en la que él mismo expresaba que no, que no le salía una, que erraba en todas las decisiones que tomaba. ujú. Y bueno, depende la corriente que cada uno tenga para su trabajo profesional. Uno podría decir que eso se extrapolaba a los momentos en los que él tenía que definir justamente eh, ante el arquero rival o al momento de patear al arco. Era como que todas esas otras cuestiones que a él le estaban dando vuelta a la cabeza, que no le permitían definir situaciones o que le salieran las cosas como él quería, al momento de ejecutar el tiro, digamos, también terminaba fallando. Claro, Después, según cuenta este colega, ese futbolista, digamos, después de un tiempo de trabajo, pudo modificar las dos situaciones y según cuenta el caso clínico, digamos, el delantero este terminó siendo bastante famoso y vendido al exterior y demás. entonces sí podemos pensar en la línea en la cual uno puede estar haciendo síntoma en el deporte. Qué Ujú, importante lo que estás diciendo porque esto está dándole un lugar de mucha importancia no solamente al lugar que tiene un psicólogo en lo que es el deporte, sino también a cómo la posición del sujeto no se pone en juego solamente en sus decires o en lo cotidiano, sino también en otro espacio que tiene que ver con lo motriz, con lo corporal, con lo lúdico, con el contacto con el otro.
Entonces es muy importante lo que estás diciendo acerca de deporte y síntomas. Ahí teníamos un comentario también que preguntaba si tenías algún caso clínico que te gustaría comentar. Un caso clínico así en particular, ahora no se me viene ninguno a la mente, pero sí recuerdo el caso de una paciente que se dedicaba a correr maratones, digamos, Ujú. y bueno, que para ella era muy difícil poder soportar todo el tiempo que duraba una carrera. Eh, bueno, obviamente se trabajó con ella algunas cuestiones vinculadas a su historia de vida, Mm, el tema de por qué ella elegía esa actividad individual y no grupal. ujú. Y bueno, de a poco ella pudo terminar corriendo las maratones que se proponía con, con mayor rendimiento, digamos, mejorando los tiempos y demás. En definitiva, tenía que ver con cuestiones que ella sentía de soledades que había tenido de chica y que bueno, que se le venían mucho a la cabeza en esos momentos en que entrenaba y que corría, digamos. Bien, También bien, bien. también la ansiedad, digamos, por lograr objetivos, esto de que hablábamos de hacer síntoma en el deporte. Ella es una persona muy ansiosa, digamos, eh, que le cuesta esto de esperar y aceptar que todas las cosas tienen su tiempo y su lugar. De a poquito se fue Federico, trabajando eso y ella pudo empezar a manejar distinto esas ansiedades que le iban surgiendo cuando corría. Federico, buenísima la historia clínica que contaste, el caso. Hablando no solamente de los deportistas, sino ya ahora hablando un poco del hincha, ¿no? Del fan de Ujú. algún club, de algún deporte. ¿Cómo, primero, cómo explicás vos esta cuestión del fanatismo? ¿Con qué tiene que ver el ser fanático de un equipo o de un deportista? ¿Cómo lo venís pensando? Ujú. Y el fanatismo, por lo general, tiene que ver con eh, poner demasiada expectativa o proyectar en alguna persona, institución o equipo de fútbol o de lo que sea, eh, distintas cuestiones que pueden tener que ver con ansiedades, frustraciones y demás. Eh, Me quedé colgado. Che, sí, digamos, el fanatismo muchas veces lo que hace es poner el acento, digamos, como decimos en psicología, desplazar el acento psíquico que tiene alguna otra representación o alguna otra situación, persona o demás, en otro aspecto, que lo hagan como correr la mirada y centrarse más en otra cosa que puede gratificar o puede frustrar, digamos, de acuerdo a los resultados que se den. Bien, y te hago una pregunta. ¿Hay una diferencia para vos entre lo que es ser hincha y ser fanático o estaríamos hablando de lo mismo? Y mira, algunos hacen esa diferenciación, digamos. Viste Ujú. que el fanatismo también se caracteriza por eh, generar una especie de ceguera en el fanático, digamos. Claro. Es como que eso, eso o sí, esa persona o esa institución o equipo de la cual se es fanático eh, pasa a ser como un ideal, Ujú. algo que no tiene fisuras, que le genera gratificación, que su vida pasa por eso, que no hay lugar para poder criticarlo y demás. Sí, y vos sabés Eh, que, disculpa que te interrumpí, pero hay ajá, una cuestión que me parece interesante para remarcar, que también esta cuestión del fanatismo, cuando nosotros sumamos esta ujú, cuestión de no solo ser hincha, sino ser fanático y encontrarse en el contexto de estar frente al objeto que uno idealiza, tenemos en juego la cuestión de lo que es el fenómeno de masas, que los fenómenos de ujú, masas son incontrolables, ujú, ¿no?
Entonces, me Bueno, parece que, eso sabemos también que la subjetividad individual por ahí termina perdiéndose o modificándose cuando se está en grupo. claro, Eh, y eso, como hablábamos hoy, vinculado a lo de la violencia, muchas veces hay personas que ante cualquier indicio de violencia en algún grupo termina sumándose y haciendo cosas que a lo mejor no tenía pensado hacer yendo a la cancha, por así decirlo. claro, 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 claro. Federico, ¿a qué desafíos se encuentra hoy, o qué desafíos encuentra hoy, mejor dicho, la mujer en el deporte? ¿No? Porque hay un movimiento feminista que está muy fuerte, que está en la calle, que está luchando por tener su lugar. ¿Hay alguna Ujú. diferencia en lo que es el aspecto deportivo? ¿Todavía sigue pensándose que los deportes no tienen nada que ver con la mujer? ¿Cómo es esta lucha? Mm. ¿Cómo lo ves vos? Y mira, la cuestión de género también estuvo y todavía sigue estando muy presente en el deporte. Viste que siempre hubo algunos deportes que eran para hombres y algunos otros Ujú, deportes que eran más vinculados a las mujeres. ujú, Hoy por hoy eso se ha modificado, viste que hoy por hoy hay equipos de fútbol femeninos, equipos de rugby femeninos que han sido deportes tradicionalmente asociados a los varones. ajá. Incluso el fútbol femenino en la Argentina se ha profesionalizado, digamos, no tiene el mismo nivel de remuneración ¿Con qué tiene que que el ver fútbol eso para masculino. vos? Y para mí tiene que ver especialmente, más allá de todo este hincapié que se hace en una sociedad patriarcal y demás, tiene que ver con que el fútbol femenino todavía, y en la Argentina, no es el mismo negocio que el fútbol masculino, digamos. No mueve la misma cantidad de gente, no mueve la misma cantidad de dinero, y por eso mismo se sigue haciendo esa diferenciación. En otros países el fútbol femenino ya está bastante más desarrollado, como en Estados Unidos, Suecia. Ujú. Estamos conversando con el licenciado Federico Ariza acerca de lo que es psicología deportiva y cuarentena. Quiero invitarlos a todos para el día martes que viene a las 21 horas. Vamos a estar conversando con la licenciada Schmidt Donda Lucila acerca de salud pública, salud mental y cuarentena. Es decir, cómo la cuarentena ha afectado los servicios públicos de salud, especialmente en lo que es la salud mental. ¿Qué están haciendo los psicólogos ahí en la trinchera? Era la invitación que les quería dejar. Continuamos conversando con Federico. Te voy a hacer una última pregunta, Fede. No te voy a robar más tiempo. Quería que vos nos cuentes o puedas contar qué consejo le darías vos hoy a un deportista que está en cuarentena, desde tu lugar de Ujú. psicólogo. Y mira, como decíamos antes, el tema este de la cuarentena, digamos, ha generado un montón de movimientos subjetivos en toda la gente en general, en algunos más, en otros menos. Lo que moviliza mucho por ahí tiene que ver con la sensación de incertidumbre, de no poder planificar o pensar a futuro, porque no, a ciencia cierta no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar. Hay algunos deportes que ya directamente han dado por finalizadas las temporadas Claro. competitivas, hay otras que todavía siguen en veremos. Bueno, hay La, algo de la cue- la- la cu- incertidumbre, se acomoda, ¿no? Con esto, es decir, listo, no hay más temporada, hay una cuestión que tiene que ver con el horizonte que ya está delimitado. El tema es en los deportes en los cuales esto no, todavía no hay una definición. Sí, lo que pasa es que, bueno, en esos casos que han dado por finalizado las temporadas, eh, han cambiado también los objetivos y los planes de trabajo. Eh, si bien los deportistas, por una cuestión de profesionalismo, siguen trabajando, haciendo sus ejercicios, cuidándose y demás, eh, generé esa sensación de que, bueno, todo lo que yo tenía organizado y planificado para este año o para este primer semestre o X periodo de tiempo, digamos, ahora tengo que volver sobre mis pasos y modificar todo. Mira,
haciendo de vuelta hincapié en esto de que en la singularidad de cada persona. Ujú. Y que cada persona asimila y vive las cosas de distinto modo. Pero bueno, algunos de los consejos serían, en primera instancia, tratar de aceptar la situación que estamos viviendo, digamos, que es una situación real, que hay algunas cuestiones que se deben cumplir por recomendaciones o por dictámenes del gobierno nacional. Hace un par de semanas se conoció el caso de un futbolista de un club de acá de Paraná que fue interceptado por la policía que había violado la cuarentena, estaba Ajá, sí, sí. paseando por la costanera y tomando mate. Bueno, otra es tratar de mantener alguna rutina, digamos, alguna rutina en su vida, tanto para los deportistas profesionales y para los amateurs, digamos. Seguir haciendo medianamente las cosas que venían haciendo. Bien, Obviamente tratar de tomar todos los recaudos eh, para tratar de evitar contagiarse, que el virus o contagiar a otros. ujú, Eh, por ahí también los deportistas que son más conocidos, profesionales, que tienen redes sociales y demás, también pueden tener una función social importante que tiene que ver con transmitir eh, serenidad eh, o consejos al resto de la población, a la gente que lo sigue habitualmente. Otro consejo es tratar de mantener la mente ocupada más que preocupada, ¿viste? Es decir, focalizarte en las cosas que te interesan, no saturarse con tanta información, ujú. tratar de ver lo justo y necesario y de medios de comunicación o de fuentes de información que sean eh, confiables. Algunos dicen que también está bueno tomarse esto como si fuera una lesión de larga duración, ¿viste? Ah, Es mira qué decir, bueno, interesante, qué buena metáfora. eh, como decir, bueno, no me queda otra que estar en estas condiciones, tengo que estar encerrado haciendo reposo o estando dentro de mi casa. Bueno, Ujú. voy a tratar de hacer lo que esté a mi alcance y tratar de pensarlo de ese modo, ¿viste? Me Y parece también que, de ser consciente de que de no anticiparse mucho a lo que va a pasar, digamos. Tratar de ir, como se dice en el fútbol, ir paso a paso, partido a partido, ir viendo día a día qué cosas se van conociendo sobre este virus, los tratamientos y demás. Y bueno, en base a eso ir viendo día a día qué es lo que se va haciendo. Y bueno, y después también están estas propuestas que existen en las redes sociales para mantenerse activo física y mentalmente. Esos serían ujú. algunos de los consejos de manera más general que se pueden dar. Perfecto. Vos sabés que por ahí cuando uno escucha, cuando termina un deportista su desempeño, ya sea, viste, cuando están las entrevistas al final de un partido o después de que se disputa en cualquier deporte por lo general, una cuestión que uno escucha mucho en el discurso del deportista es ¿qué hubiese pasado si? No, la verdad que la pelota estaba dominada por acá, pero si hubiésemos hecho tal cosa, hubiese pasado tal otra. Y me parece Ujú, que un consejo para este momento, por el tipo de pensamiento, del estilo de pensamiento, es el principio de realidad. Hoy es esto lo que pasa y gran parte de poder sobrellevarlo y tolerarlo va a ser poder aceptar que esto es lo que está y no hay otra posibilidad. Esa es una de las ujú, cuestiones que me parece importante. El principio de realidad. A esto no le podemos escapar y sí ujú, hubiese estado bueno, sí, y hubiese estado bueno, sí, pero no va a pasar ujú, porque eso no pasó. Entonces, una de las cuestiones es hacer hincapié como profesionales nosotros en el principio de realidad y ujú, la otra cuestión es en poder empezar a poder sacar el carácter de excepcionalidad, porque una cuestión que ujú, se escucha mucho, que se ve mucho, esta cuestión de sentir de que no, solamente a mí me pasa o solamente yo, y en realidad en este momento no hay nada de lo excepcional en esta situación, sino que nos está atravesando como sujetos humanos a todos, ¿no? Entonces ujú, esos serían dos consejos que desde mi lugar de psicólogo también me gustaría poder aportar para poder sobrellevar un poco esta situación. ujú.
Sí, a los deportistas por lo general cuando se quedan colgados en ese momento negativo o que fue Ujú. frustrante, digamos, lo que se hace hincapié o se intenta insistir es en tratar de aprender de esa situación, digamos. ¿Qué de eso que fue frustrante, negativo y que generó tanto malestar podemos tomar Ujú. para aprender para más adelante, digamos, para no volver a repetirlo o mejorarlo en los entrenamientos y demás? Bien. Bueno, Federico, quiero agradecerte mucho por tu tiempo, a la gente que se unió al vivo, desearles a todos un feliz Día del Trabajador, invitarlos para el día martes a las 21 horas, que vamos a estar hablando con Lucila Donda acerca de salud pública, salud mental y cuarentena. Bueno, nuevamente agradecerte por tu tiempo y tu disponibilidad, Fede. Muchas gracias por estar. Dale, Juan Pablo, gracias a vos por la invitación. Bueno, nos vemos entonces el martes a las 21 horas con otra edición de Psicólogos en Casa. Que tengan buen día. Dale, buenas noches, adiós. Buenas noches.